¿Alguna vez has visto un puente que gira alrededor de su eje? Imagínate una carretera que desciende bruscamente como en una montaña rusa, o un puente, de tal longitud que desaparece en el horizonte. Ingenieros de todo el mundo crean puentes que dejan solo una pregunta: ¿cómo lo hicieron? En este video te mostraré estructuras que asombran la imaginación. El puente Eshima Ohashi. En Japón, en la isla de Honshu, se encuentra un puente que parece tan extraño que cuesta creer en su realidad. Su inclinación pronunciada asusta incluso a los conductores experimentados, y en las fotografías parece que los coches literalmente despegan hacia el cielo. En realidad no es tan aterrador, pero la ilusión óptica lo convierte en uno de los puentes más impresionantes del mundo. Construido en 2004, conecta las ciudades de Matsue y Sakaiminato, permitiendo que los barcos pasen libremente por debajo. La longitud del puente es de más de 1,5 millas, y la altura en su punto más alto alcanza casi 150 pies. El ángulo de inclinación aquí es del 6%, lo que lo convierte en uno de los puentes más empinados del mundo. Sin embargo, en realidad la carretera es bastante segura, y si se mira el puente de lado, su inclinación no parece tan extrema. Los ingenieros decidieron hacerlo así para evitar la construcción de un puente levadizo. Eshima Ohashi, Kyoto, a su manera, refleja la capacidad de los japoneses para combinar alta funcionalidad con diseños peculiares. Y lo más importante es que debido a su forma, se ha convertido en un lugar popular para fotografías e incluso ha aparecido en varias películas japonesas. Puente Millennium de Gateshead. El ojo parpadeante de Gateshead no se parece a ningún puente que hayas visto en tu vida. Inmediatamente surge la pregunta: ¿es esto siquiera real? Está ubicado en el noreste de Inglaterra y conecta las ciudades de Gateshead y Newcastle a través del río Tyne. Inaugurado en 2001, marcó el comienzo del nuevo milenio. Este puente se ha convertido en uno de los monumentos más reconocibles de la región y en un símbolo de la arquitectura moderna. Su singularidad radica en su diseño inusual. Es el primer puente inclinable del mundo que puede girar 40 grados para permitir el paso de embarcaciones. Este proceso recuerda a un guiño, lo que le ha dado al puente su segundo nombre. Su longitud es de 413 pies y su peso es de aproximadamente 850 toneladas. A pesar de su tamaño, parece ligero y elegante gracias a su forma curva y al uso de materiales modernos. El Puente del Milenio está destinado a peatones y ciclistas, lo que lo convierte en una parte importante de la infraestructura para los residentes y turistas. Por la noche, el puente se ilumina con luces de colores, creando un espectáculo fantástico y añadiendo aún más atractivo. No es solo un puente, sino una obra de arte que combina funcionalidad y estética. Su construcción costó 22 millones de libras esterlinas, pero rápidamente se amortizó al convertirse en un lugar popular para paseos y sesiones fotográficas. El puente Nampu es uno de los puentes más impresionantes y reconocibles, no solo de Shanghái, sino de toda China, convirtiéndose en un símbolo de la arquitectura moderna y el ingenio ingenieril. Inaugurado en 1991, cruza el río Huangpu, conectando la parte antigua de la ciudad con el nuevo distrito de Pudong. Su longitud total es de aproximadamente 5 millas, lo que lo convierte en uno de los puentes atirantados más largos del mundo. Su característica principal es un viaducto único que se eleva a una altura de 150 pies y se enrolla en forma de espiral. Esta solución se adoptó para ahorrar espacio en una ciudad densamente poblada, así como para facilitar el acceso y la salida del puente. La espiral se ha convertido en una de las partes más fotografiadas del puente, especialmente por la noche, cuando está iluminada por miles de luces, creando un espectáculo fantástico. El puente está sostenido por 2 torres masivas de casi 500 pies de altura, de las cuales se extienden cables de acero que sostienen la estructura. Esto no solo le proporciona estabilidad, sino que también lo hace visualmente ligero y elegante. El puente Nampu no es solo una obra de ingeniería, sino un símbolo del rápido desarrollo de Shanghái y su afán por la innovación. Recuerda cómo las tecnologías modernas pueden transformar el paisaje urbano, haciéndolo funcional y estéticamente atractivo. El puente Helix. Imagina caminar por un puente que parece una cadena de ADN y que además brilla en la noche. Suena como una descripción del futuro sacada de una película de ciencia ficción, ¿verdad? Pero puedes sumergirte en tal atmósfera hoy mismo, en Singapur. Ubicado en la bahía Marina Bay, el puente Helix conecta el centro de negocios con la zona de paseo, convirtiéndose en una parte importante de la ruta peatonal. Inaugurado en 2010, rápidamente se convirtió en una de las atracciones más populares de la ciudad, atrayendo tanto a turistas como a residentes locales. ¿Qué hace a este puente tan único? En primer lugar, su forma.
Está diseñado en forma de doble hélice, que recuerda la estructura del ADN, lo que le confiere no solo un atractivo estético, sino también un profundo significado simbólico. El puente tiene una longitud de 920 pies, y su estructura se sostiene con cables de acero que crean una impresión de ligereza y aireación. El puente Helix está destinado solo para peatones y ciclistas, lo que lo convierte en un lugar ideal para paseos tranquilos y descanso. Por la noche el puente se transforma, miles de luces se encienden, iluminando sus espirales y creando una atmósfera mágica. El Puente Dorado. En Vietnam, en las pintorescas montañas de Va Na, se encuentra uno de los puentes peatonales más inusuales del mundo. Las Manos de Dios. Inaugurado en 2018, atrajo instantáneamente la atención de todo el mundo gracias a su diseño único. Parece estar sostenido por dos gigantescas manos de piedra que parecen haber surgido de la tierra. Están hechas de fibra de vidrio y cubiertas con un compuesto especial para parecer esculturas de piedra antiguas. El propio puente, de 500 pies de largo, está realizado en tonos dorados, lo que le añade majestuosidad y se combina armoniosamente con la naturaleza circundante. Desde él se pueden disfrutar de vistas impresionantes de las montañas cubiertas de densos bosques y vastos horizontes. Vietnam. Por cierto, gracias a la inauguración del puente, se logró aumentar el número de turistas varias veces. Las Manos de Dios. No es solo un puente, sino una obra de arte que combina naturaleza, mitología y diseño moderno. Pero a veces, para atraer la atención hacia el puente, basta con mostrar un poco de creatividad. Puente, Laguna Garzón. Al principio, su forma en sí misma genera preguntas. ¿Por qué hacer un puente circular si se puede simplemente pasar directamente? Pero, vamos por partes. Fue construido en 2015 en Uruguay por el arquitecto Rafael Viñoli. El puente conecta los departamentos de Maldonado y Rocha, resolviendo un antiguo problema de transporte. Antes se utilizaba un ferry aquí, pero debido al mal tiempo y la capacidad limitada, surgió la necesidad de un puente. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué no simplemente hacer una carretera recta? La forma circular del puente tiene ventajas prácticas. Los carriles opuestos están separados en diferentes semicírculos, lo que elimina el riesgo de colisiones. La velocidad de movimiento está limitada a 20 millas por hora, lo que aumenta la seguridad y permite disfrutar de las vistas de la laguna y del Océano Atlántico. El puente cuenta con miradores, aceras para peatones y ciclistas. Su longitud es de 800 pies, el diámetro del círculo es de 360 y está sostenido por 16 pilares. La Laguna Garzón no solo mejoró la accesibilidad del transporte, sino que también aumentó el atractivo turístico de la región, aportando ingresos al presupuesto local. Y la iluminación nocturna lo hace especialmente hermoso, destacando la singularidad de esta obra de ingeniería. El acueducto Belluemer. Todos estamos acostumbrados a que si hay un río y un puente lo cruza, la carretera va por encima. Aparentemente, los arquitectos holandeses pensaron que no tenía por qué ser así. En los Países Bajos, el país de los canales y puentes, se encuentra la estructura única del acueducto Belluemer. Su característica principal es que permite a los coches moverse por debajo del canal y a los barcos navegar por el agua, lo que lo convierte en una de las soluciones más inusuales en la infraestructura de transporte. El acueducto fue construido para resolver el problema del cruce entre la carretera y el canal que conecta el lago Veluwe con el Selmeer. Los puentes tradicionales en este lugar serían menos prácticos debido a las características del paisaje y la necesidad de asegurar un movimiento sin obstáculos, tanto para el transporte como para los barcos. El acueducto Belluemer se convirtió en el compromiso ideal. Los automóviles circulan por un túnel de 80 pies de largo que pasa por debajo del canal, mientras que los barcos navegan tranquilamente sobre él. La estructura está hecha de concreto y acero y su diseño garantiza seguridad y comodidad para todos los usuarios del tráfico. El acueducto se ha convertido no solo en un importante nodo de transporte, sino también en una atracción turística popular que atrae a turistas y amantes de las maravillas de la ingeniería. Este proyecto demuestra cómo las tecnologías modernas permiten integrar la infraestructura de manera armoniosa en el entorno, manteniendo la funcionalidad y la estética. El puente de agua de Magdeburgo. Si en los Países Bajos construyeron un acueducto que a primera vista parece surrealista, en Alemania hicieron algo aún más sorprendente. El puente de agua de Magdeburgo es verdaderamente una maravilla de la ingeniería única. Su proyecto fue concebido en el siglo XX, pero la construcción se completó solo a principios de los años 2000. El puente, cuya longitud es mayor que media milla, conecta dos canales, el Elba-Abel y el Canal de Alemania Central. Con su ayuda, los barcos pueden evitar la sección del río Elba, donde antes se encontraban las esclusas. Es la primera estructura de este tipo en el mundo que permite a los barcos moverse por aguas que cruzan otras sin necesidad de cruzar presas.
Lo más interesante es que para la construcción de este puente se utilizaron tecnologías que no se habían aplicado antes en Europa, como los pilares del puente, que incluyen esclusas para el paso suave de los barcos. El costo del proyecto fue de alrededor de $500 millones, y su inauguración se convirtió en un verdadero acontecimiento para Europa. El puente de agua de Magdeburgo es una prueba de que los límites de la ingeniería pueden expandirse para crear estructuras tan sorprendentes. Viaducto de Millau. Antes les mostré puentes de formas peculiares o con propósitos extraños, pero ahora les hablaré de un proyecto realmente grandioso que simplemente deja sin aliento. El viaducto de Millau no es solo un puente. Es un símbolo del genio ingenieril y la ambición de Francia, de finales del siglo XX y principios del XXI. Esta gigantesca estructura de 1,5 millas de longitud y una altura de más de 1,100 pies fue construida para mejorar la red de transporte que conecta el norte y el sur de Francia. La construcción del viaducto tomó 3 años. El puente cruza el valle del río Tarn a una gran altura, lo que lo convierte en el puente más alto de Europa y uno de los más altos del mundo. El viaducto está diseñado para minimizar el impacto en el entorno natural. Esto le permite no alterar el equilibrio ecológico de la región. Es asombroso, pero para la construcción del puente se utilizaron más de 200.000 toneladas de concreto y acero, y cada pilar fue diseñado teniendo en cuenta los fuertes vientos y la actividad sísmica de la región. Hoy en día, el viaducto de Millau es parte de la carretera A75 y atrae a miles de turistas que desean admirar la majestuosa estructura. El puente sobre el lago, Pontchartrain. Si el viaducto de Millau se eleva graciosamente sobre el valle, este puente se extiende tan lejos, en la distancia que se disuelve en el horizonte. Está ubicado en el estado de Luisiana, EUU. Es una estructura increíblemente larga que se extiende por 24 millas. Conecta las ciudades de Nueva Orleans y Mandeville. Este puente, el 10º más largo del mundo, hasta hace poco era el tramo sobre el agua más largo. El puente fue construido a finales de los años 60 y permitió abandonar completamente el cruce en ferry o el desvío alrededor del lago por la costa este o oeste. Consiste en 2 puentes vehiculares separados, que permiten un flujo libre en ambas direcciones. Con su construcción, el viaje desde la orilla norte del lago hasta Nueva Orleans se redujo a 1 hora y se convirtió en una parte crucial de la red de transporte en la región. Pero incluso considerando la colosal importancia y utilidad del puente, no fue suficiente para manejar la enorme cantidad de tráfico en el período posterior al desastre del huracán Katrina. Después de que muchas partes del puente fueron inundadas, su reconstrucción se convirtió en una tarea crucial para la recuperación de la infraestructura de la región. El puente de Øresund. Los puentes pueden conectar diferentes partes de una ciudad, ciudades entre sí, islas con el continente y así sucesivamente. Y ahora imagina que existe una estructura que conecta 2 países enteros, Suecia y Dinamarca. Es parte de una construcción combinada única que consiste en un puente, un túnel y una isla. Su longitud es de 10 millas y conecta la ciudad sueca de Malmö con la capital de Dinamarca, Copenhague, a través del estrecho de Øresund. El puente fue inaugurado en la frontera entre los siglos XX y XXI, simbolizando no solo la frontera entre 2 países, sino también entre 2 milenios. Se ha convertido en una ruta de transporte crucial para turistas y residentes de ambos países. Su construcción requirió un esfuerzo enorme, ya que el diseño y la implementación necesitaban la coordinación entre los 2 países. El costo del puente fue de 3,5 mil millones de euros, y parte de la estructura fue diseñada teniendo en cuenta las condiciones climáticas específicas, como los fuertes vientos y la formación de hielo. El puente Vasco da Gama. Pero el puente más largo de Europa no pertenece a Suecia y Dinamarca, porque se encuentra en Portugal. Al verlo, es difícil creer que los humanos puedan construir una estructura tan enorme por sí mismos. Este puente, de 11 millas, fue construido a finales de los años 90 del siglo XX, con el fin de mejorar la accesibilidad del transporte en la región de Lisboa y aliviar la carretera central hacia la capital, que a menudo estaba congestionada. El puente se convirtió en un paso importante en el desarrollo de la infraestructura de Portugal, y su diseño único y el tráfico de múltiples carriles permiten manejar de manera eficiente un gran flujo de automóviles. Es sorprendente, pero el proyecto se completó en solo 4 años, lo que es un ejemplo excepcional de la calidad del trabajo de las empresas constructoras de esa época. También es importante mencionar el nombre del puente. Fue nombrado en honor al portugués más famoso, Vasco da Gama, el navegante que descubrió la ruta marítima a la India. Simbólico, ¿no lo creen? El puente de Gestalt.
Antes de esto, hablaba sobre puentes construidos ya sea en nuestro siglo o en el pasado. Pero, ¿qué si les digo que existen estructuras colosales que fueron erigidas incluso sin el uso de tecnologías modernas? El puente de Gestalt es una antigua construcción de ingeniería que fue construida a mediados del siglo XIX y se convirtió en la primera de su tipo. En Alemania, el puente, con una altura de 256 pies y una longitud de 630 yardas, consta de 27 arcos, y fue originalmente concebido como una vía ferroviaria entre las regiones de Sajonia y Baviera. Lo más sorprendente es que para la construcción del puente se decidió utilizar ladrillo, un material bastante inusual para esa época. Se utilizaron más de 26 millones de ladrillos en su construcción. Después de la finalización de la construcción y su apertura, el puente se convirtió en el puente ferroviario más alto del mundo y el puente de ladrillo más grande. Y sigue siéndolo hasta nuestros días. Y, a pesar de su antigüedad, el puente Goldstahl sigue siendo una parte importante de la autopista de alta velocidad Dresde-Nuremberg. Pont du Gard. ¿Y qué si te digo que existe un puente que ha estado en pie no solo 200 años, sino casi 2000? Este acueducto romano antiguo fue construido a mediados del primer siglo de nuestra era y se utilizó para transportar agua desde el río hasta la meseta. A él. El Pont du Gard se convirtió en el logro de ingeniería más destacado de su tiempo, que ha llegado hasta nuestros días. Tiene una longitud de 300 yardas, una altura de 160 pies y está compuesto por 3 niveles de arcos, lo que lo convierte no solo en una construcción funcional, sino también en uno de los símbolos de la arquitectura romana. El acueducto fue construido utilizando una tecnología especial que permitía mantener una pendiente constante para el flujo del agua. A pesar de su antigüedad, el puente se ha conservado excelentemente, habiendo pasado por revoluciones, guerras y catástrofes naturales. Ahora, el acueducto Pont du Gard es parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El puente continuó funcionando hasta la Edad Media, y su reconstrucción y conservación se convirtieron en un paso importante para el estudio de la ingeniería romana. Desde los más extraños hasta los más majestuosos, los puentes nos sorprenden con sus formas, tamaños y tecnologías. Algunos parecen sacados directamente de libros de ciencia ficción, mientras que otros son verdaderas obras de arte. Gracias por ver.